Vamos a hacer algunos ejercicios más que no son demasiado complicados, pero en este caso lo que vamos a hacer pues calcular logaritmos en otras bases distintas de la decimal, para ir practicando un poquito. Lo que es evidente es que para trabajar bien con logaritmos tenemos que conocer muy bien las potencias, si no, pues nos vamos a ver en apuros, Pero bueno, llegado al punto de trabajar con logaritmos ya se debe haber trabajado suficientemente bien y se debe tener pues bastante soltura para manejarse en el cálculo con potencias. Bueno, pues vamos a hacer una serie de ejercicios. Empezamos por calcular el logaritmo en base 2 de 32. Esto es muy sencillo y no debe suponer ninguna dificultad. El logaritmo en base 2 de 32 pues sería un número tal que resultaría de lo que yo tengo que elevar a 2 para que me dé 32. Entonces, ¿a qué número tengo yo que elevar 2 para que me dé 32? Como siempre, pues convertimos logaritmo en potencia. A poco que lo pensemos, tenemos que conocer bien las potencias de 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Bueno, pues esas son las primeras potencias de 2. Esta es muy sencillita y para que 2 nos dé 32 al elevarlo a algo, pues tiene que ser al número 5, de manera que 2 a la quinta da 32 y por tanto el logaritmo en base 2 de 32 pues es 5. Vamos a calcular ahora otro logaritmo. En este caso se trata del logaritmo en base 2 de 128. Bueno, ya hemos adelantado hace un momento cuál sería este resultado, pero aquí lo tenemos. Vamos a buscar ese número, el logaritmo en base 2 de 128, que sería el número al que yo tendría que elevar 2 para que me diera 128, ¿vale? Es importante hacer estos cálculos mentalmente y dejar la calculadora pues para los casos en los que ya es imprescindible, ¿verdad? Pero siempre es conveniente que ejercitar nuestra cabeza para hacer estos cálculos sin necesidad de tener la calculadora. Entonces, pues yo para saber a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 128, bueno, pues puedo seguir desde el 32. 32 es 2 a la quinta, 64 sería 2 a la sexta, pues está claro que entonces para encontrar ese número, que es el que yo voy buscando, tengo que hacer 2 elevado a la 7 y ese sería el resultado, ¿vale? De manera que entonces el logaritmo en base 2 de 128 es 7 porque 2 elevado a 7 me da 128. Vamos a por otro logaritmo, también en base 2 de 1 partido 16. ¿Cuál será este número? ¿A qué número tengo yo que elevar 2 para que me dé eso? Pues vamos a verlo. Que tenemos que ¿qué tengo yo que poner ahí en el lugar de la x para que me dé 1 partido 16? Bueno, esto no debe ser difícil, pero ya supone un pequeño escaloncito más en el nivel de dificultad, ¿vale? Yo tengo que buscar ese valor de x, que es el mismo para el logaritmo que para el exponente del 2. Bueno, vamos a hacer aquí una parte y vamos a escribir aquí algunos cálculos. Son sencillos y lo único que tienen que ver es con las potencias de exponente negativo. Si las recordamos y tenemos clara esa idea, pues es muy fácil. Si no, pues conviene que lo repasemos y aquí lo vamos a ver de una forma somera. 1 partido 16 sería igual a, si yo escribo en el lugar del 16 la potencia de 2 correspondiente, pues sería 1 partido 2 elevado a la cuarta. Y si recuerdo las potencias de exponente negativo, pues justamente esta es la definición de la potencia de exponente negativo. 1 partido un número elevado a la potencia de exponente positivo, pues es igual a el mismo número, pero con la potencia de exponente negativo, de forma que esto sería 2 elevado a pues menos 4. Esa es la definición de potencia de exponente negativo. De forma que yo aquí coloco un menos 4 y por lo tanto pues esto es un menos 4. Y ya tengo entonces que el logaritmo en base 2 de 1 partido 16 es menos 4 porque 2 elevado a menos 4 es 1 partido 16. He tenido que recordar las potencias de exponente negativo, espero que las manejéis bien y bueno, pues este es un ejemplo más. Vamos ahora por el logaritmo en base 3, cambiamos ya de base de 1 partido 27. Vale, si hemos entendido bien el anterior no va a ser difícil. Bueno, pues este valor es el que vamos buscando y entonces resultará que a qué número tengo yo que elevar 3, pues para que me dé 1 partido 27. Bueno, esto es muy sencillito, volvemos a hacer parpadear esas dos x para recordar siempre que logaritmo es potencia, que las dos cosas están íntimamente relacionadas. Y bueno, pues si hemos hecho el de antes, hemos entendido bien el proceso, el desarrollo es muy parecido. 1 partido 27 sería igual a 1 partido, ¿qué? Pues a 1 partido 27 son 3
por 3 por 3, luego 1 partido 3 al cubo, es lo mismo 1 partido 27 que 1 partido 3 al cubo, y exactamente por la misma idea de antes, 1 partido la potencia de exponente positivo pues es igual a esa misma potencia pero con el exponente negativo, de manera que yo, ¿qué tengo que poner ahí en la potencia del 3? Pues un menos 3, está claro, ¿vale? Entonces aquí tengo que poner un menos 3 y por lo tanto pues el logaritmo en base 3 de 1 partido 27 es menos 3, porque 3 elevado a menos 3 da 1 partido 27. Vale, vamos a por otro ejercicio más. Logaritmo también en base 3 de 243, también un ejercicio sencillo que lo único que pretende es pues manejarnos, recordar bien y trabajar bien con las potencias de los números más básicos, las potencias más bajitas. Entonces, ¿a qué número tengo yo que elevar 3 para que me dé 243? Bueno, a alguien le puede parecer que este número es extraordinariamente raro, extraordinariamente alto. No es tan difícil. 3 elevado a 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27, acabamos de hacerlo, 3 a la cuarta es 27 por 3, que es 81, y 81 por 3 son 243, de forma que esto es 3 a la... ¿A cuánto? Pues ahí parpadea y nosotros ya lo hemos pensado, tenemos la respuesta a la quinta, de manera que aquí tengo que colocar un 5 y esta sería la solución, ¿vale? Vamos ahora a por el logaritmo también en base 3 de, bueno, aquí nos aparece una raíz quinta de 81. Esto parece que es algo que no vamos a poder hacer, muy fácil, ya veremos que si nos recordamos las potencias racionales pues tampoco es difícil, de manera que ¿a qué número tengo yo que elevar 3 para que me dé la raíz quinta de 81? Pues vamos a hacerlo aquí, parpadea y vamos a hacerlo aquí un poquito a la derecha. La raíz quinta de 81, lo primero que tengo que hacer es ver, ya lo hemos adelantado en el ejercicio anterior, que 81 es 3 a la cuarta, de forma que entonces esto es lo mismo que poner raíz quinta de 3 a la cuarta. Y si yo recuerdo las potencias de exponente fraccionario, pues raíz quinta de 3 a la cuarta es, si yo no trabajo un poquito, lo recuerdo, necesito parar el vídeo, paro y lo miro un momento, potencia de exponente fraccionario, los radicales, la relación que hay entre radicales y potencia de exponente fraccionario, pues sería 3 elevado a 4 quintos. Es una potencia en la cual se pone en el exponente la fracción, en el numerador de la fracción se pone la potencia y en el denominador se pone el índice, ¿vale?, del radical. Pues ya lo tengo, 3 elevado a 4 quintos, de forma que aquí me viene un 4 quintos y por lo tanto pues el logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 81 pues es 4 quintos, ¿de acuerdo? Porque 3 elevado a 4 quintos pues me da la raíz quinta de 81, es lo mismo una cosa que otra. Bien, vamos a por el penúltimo, logaritmo en base 5, vamos ahora a los logaritmos de base 5, hay que manejarse bien con las potencias de base 5. El logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 0,2 pues será un número que estamos buscando y será lo mismo que el exponente que yo le pongo ahí al 5 para que eso me dé raíz cúbica de 0,2. Bueno, el 0,2 y el 5 parece que no tienen nada que ver, vamos a verlo, vamos a ver cómo yo puedo encontrar eso, ahí me parpadean esos dos números para recordarnos que son lo mismo y vamos aquí a la derecha y pongo raíz cúbica de 0,2, ¿vale? Si pensamos un poquito, 0,2, ¿cómo lo puedo yo poner que esté relacionado con el 5? Bueno, pues 0,2, vamos a pensarlo un poco, 0,2 si yo lo paso de decimal a fracción, 0,2 sería 2 partido por 10, ¿vale? 0,2 es lo mismo que 2 partido por 10. Y simplificando, 2 partido por 10 pues es igual a un quinto, de manera que es lo mismo la raíz cúbica de 0,2 que la raíz cúbica de un quinto. También podemos recordar que el 20% es la quinta parte, en fin, que 0,2 es un quinto, no debería costarnos mucho, hemos dado alguna pista y hemos llegado a esa expresión, de manera que entonces ahora, pues en vez de poner raíz cúbica de un quinto, pondría raíz cúbica de 5 elevado a menos 1, recordando lo que hemos visto antes, que un quinto se puede poner como una potencia de exponente negativo, y a partir de aquí, pues la potencia de exponente fraccionario, raíz cúbica de 5 a la menos 1, pues sería 5 elevado a menos 1/3. De manera que ya tengo esto, potencia de exponente fraccionario, y por lo tanto, pues esta es la solución, porque esto ha quedado así, ¿vale? Bien, pues tendríamos entonces ahora el logaritmo también en base 5 de una expresión, bueno, que es bastante complicada, pero vamos a ver que no es tan difícil como parece. No hay que asustarse nunca ante expresiones de este tipo, y lo que hay que hacer es, pues, lo que son las matemáticas, es decir, intentando
descomponer un problema que vemos así como muy grande y muy complicado, pues lo vamos descomponiendo en partes más sencillas y vamos resolviéndolo, ¿de acuerdo? Bueno, pues el resultado de este logaritmo será un número y será el mismo resultado que el de elevar 5 a el número que sea para que me dé como resultado esa expresión. Entonces yo voy a coger ahora, ahí tenemos el parpadeo, vamos a colocar ahí esa expresión y entonces lo que vamos a hacer es ir desarrollando esa expresión, ¿vale? Vamos a ir pensando un poquito y vamos a ir viendo qué puedo yo hacer. Arriba 625, bueno, pues 625 es 5 elevado a ¿cuánto? Pues a 5 elevado a la cuarta, ¿vale? 5 elevado a la cuarta. 5 es primera potencia, 25 segunda potencia, 125 tercera potencia, 5 al cubo y 5 a la cuarta son 625. Eso sería para el 625, ¿de acuerdo? Por otro lado, 1 partido 25 pues sería 1 partido 5 al cuadrado. Como después está elevado al cubo, eso nos va a quedar 5 elevado a menos 6. Ahí tenemos ya la expresión. Y abajo, pues la raíz de 5 es 5 elevado a un medio. Si nos fijamos, 1 partido 25, lo pensamos un poquito, es 5 elevado a la menos 2 y después está elevado a 3. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Me quedaría pues esa expresión que tengo ahí. Y a partir de aquí pues es mucho más fácil, porque ahora yo ya tendría arriba 5 a la cuarta por 5 a la menos 6 sería 5 elevado a menos 2, sumando, y después tendría que restarle el exponente de abajo, que es un medio. Entonces tendría que hacer pues el cálculo 5 elevado a menos 2 menos un medio, porque arriba da menos 2 y luego tengo que restarle el un medio de abajo. Menos 2 menos un medio, pues hago el cálculo, una operación con fracciones también sencillita, que no debo usar calculadora, y me daría pues 5 elevado a ¿cuánto? Pues a menos 5 medios. Ya sabemos que el menos puedo ponérselo al 5, o como lo vamos a escribir ahora, yo ahora lo voy a poner aquí y voy a poner el menos 5 medios de esa forma, de manera que esta sería la solución. Y pues con esto hemos terminado este vídeo. Hay muchos ejercicios muy complicados, un vídeo para verlo despacito. Hay ejercicios muy sencillos y uno un poquito más difíciles, pero es conveniente que lo reviséis y ya veáis que no es tan complicado esto. Venga, seguimos en otro nuevo vídeo.